Estamos. Comenzó la grabación y se está viendo perfecto. Arranque nomás, todo suyo. Bueno, a ver, como siempre, cuando me toca intervenir a mí, trato de reiterarme en ciertas cosas que para mí son fundamentales en el marco del derecho del trabajo. El derecho del trabajo en sí es un sistema integrado. Ningún instituto y ninguna cuestión se puede ver de manera parcializada o separada una de otra. En la unidad 1 vimos cuál es la definición de contrato de trabajo, de jornada, de relación laboral, los distintos principios. En la unidad 2 vimos cuáles son los distintos tipos de contrato dentro del marco del derecho del trabajo. Y en esta unidad número 3 vamos a ver qué se entiende por jornada de trabajo, como así también cuáles las distintas clasificaciones que tiene, como así también qué se entiende, ¿sí?, por jornada extraordinaria. Como yo le dije a ustedes, el programa más importante que ustedes se tienen que conocer de esta materia es el artículo 14 bis. El 14 bis es la piedra angular de todo el sistema del derecho del trabajo. A partir de ahí ustedes pueden entender la sistematicidad de este derecho tan hermoso que nos convoca y que me puedo definir como un apasionado del derecho del trabajo. Dentro del tema puntual ya de la unidad 3, tenemos cuáles son las fuentes normativas referidas a la jornada de trabajo. Tenemos, primero y principal, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, ley de cabecera. Una vez más, les reiteramos a ustedes que no hace ni falta que se la compren, porque si la compran, la verdad que es una norma que habitualmente es modificada. Entonces, bájenla de la página infoleg.gov.ar, pongan ley 2744, se la bajan en la computadora o la pueden tener incluso en el celular. Es fundamental que ustedes siempre trabajen y sigan las clases con la ley. El 95% del contenido que nosotros le damos está en la ley. Entonces, fuente, primero y principal, una fuente constitucional. ¿Se acuerdan? Primer clase nosotros vimos cuáles eran las fuentes del derecho del trabajo. Volvemos al tema fuentes. Vamos con las fuentes normativas. Artículo 14 de la Constitución Nacional, ley 2744. Hay una ley específica sobre jornada de trabajo, la 11.544. Es la ley más antigua en materia de derecho laboral que sigue vigente, ¿sí? Y el decreto reglamentario 16.115 de 1933. Fíjense desde qué año estamos hablando que está regulado el tema normativo, o sea, está regulado normativamente la limitación de la jornada o la jornada de trabajo en la República Argentina. Es más, somos pioneros, si se quiere. Si ustedes le prestaron atención al foro de actividades, se planteó una actividad relativa al convenio número 1 de la OIT, que es posterior a la regulación de la jornada laboral en Argentina a partir de la ley 11.544. El artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador, ustedes ya habrán visto la parte anterior, lo referido a esta clase es jornada limitada, descanso y vacaciones pagas. En esta clase puntualmente vamos a ver jornada limitada con todo lo que ello implica. En la clase del viernes vamos a ver descanso y vacaciones pagas, ¿sí? Vamos al artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué se entiende por jornada de trabajo? Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. ¿Se acuerdan cuál era la definición de contrato de trabajo? ¿Sí? De contrato de trabajo, cuando el trabajador, en realidad no de contrato de trabajo, sino de relación de trabajo, es cuando un trabajador pone a disposición de su empleador su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. El artículo 197, ¿qué dice?
Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador puso a disposición de su empleador su fuerza de trabajo, mientras no pueda disponer de esa actividad en beneficio propio. Integran dentro de la jornada de trabajo los periodos de inacción, es decir, en las que el trabajador no está efectivamente prestando trabajos, salvo que sea por una decisión unilateral del trabajador. ¿Sí? Pregunta, para ver si me están prestando atención, que estamos recién arrancando la clase, así que me deberían estar prestando atención, salvo que me haya puesto tan aburrido tan temprano. ¿Ustedes qué opinan? El tiempo que el trabajador tiene para almorzar, por ejemplo, que la jornada termine a las 13 y reintegre a las 14, esa hora para almorzar, ¿integra la jornada de trabajo o no la integra? No, profe. No, profe. Perfecto, no la integra, porque es interrupción, salvo que el convenio colectivo lo establezca, ¿sí? Pero si el convenio colectivo no lo establece, ese periodo, ¿sí?, de descanso intrajornada no integra la jornada de trabajo, ¿sí? Y después esto es muy importante, ¿Por qué? Porque parte, volvemos para atrás, ¿sí?, de las facultades de dirección que tiene el empleador, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de subordinación laboral tenemos subordinación técnica, jurídica y económica. Dentro de la subordinación jurídica está la facultad de distribución de las horas de trabajo. O sea, es decir, el empleador tiene plena facultad en diagramar la jornada de trabajo la jornada de trabajo de sus dependientes y de establecer incluso el sistema de turnos rotativos. La única obligación, y no necesita autorización administrativa, la única obligación que tiene el empleador es la de establecer en lugares visibles, ¿sí?, cuál es la jornada de trabajo. ¿A qué le traigo esto? Por ejemplo, y lo traigo un tema de actualidad. Ustedes saben que los empleados de comercio acá en San Salvador de Jujuy estaban peleando y discutiendo para que la jornada deje de ser partida y sea jornada corrida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hubo ese conflicto hace poco? Sí, profe. Bueno, ¿por qué el sindicato nunca logró imponerse y siempre lo llevaba a ámbito de negociación? Y hoy la jornada, en la mayoría de los casos en Jujuy, es una jornada partida. ¿Por qué? Porque es facultad privativa del empleador diagramar los horarios, ¿sí? Ahora, esto no significa que el empleador pueda, entre comillas, jugar con nuestro tiempo. ¿En qué sentido? Si a nosotros como trabajadores, por ejemplo, nos contratan para cierta jornada de trabajo diurna, si el empleador con posterioridad modifica nuestra jornada de trabajo a una jornada nocturna, esa modificación sí tiene que tener la aceptación por parte del trabajador, porque si no, se estaría incurriendo en un uso abusivo de las facultades de dirección, uso abusivo del ius variandi. ¿Qué significa esto? Que el empleador tiene plena facultad para distribuir la jornada de trabajo. Ahora, una vez pactada y aceptada la jornada de trabajo por el trabajador, la modificación no tiene que ser una modificación que afecte ni la moral ni la economía del trabajador. Volvemos a tocar otro instituto como es el instituto de la facultad de dirección del empleador, junto con el uso abusivo de esa facultad de dirección de la empresa, que es el uso abusivo del ius variandi, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Entienden cómo esto va todo concatenado? Pero ustedes, ¿qué tienen que sacar claro de este concepto? Que la determinación de la jornada de trabajo es facultad privativa del empleador, que deriva de la subordinación jurídica que tiene todo trabajador frente a su empleador y de la facultad de dirección que tiene todo empleador. ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro? Sí, profe. Bueno, sigamos.
Esto es dogmática pura, esto es concepto jurídico puro, ¿sí? La doctrina distingue tres criterios para determinar cómo determinar la jornada de trabajo. El legal o reglamentario, ¿sí? El efectivo tiempo de trabajo o el nominal. Nuestra normativa, ¿sí?, apunta al nominal, por eso dice el tiempo que estuvo a disposición sin que tenga que ver específicamente si estuvo prestando servicio. Ejemplo de esto, si un trabajador es contratado para ser cajero de un supermercado, si durante una hora no va nadie a pagar, esa hora en que el trabajador estuvo a disposición de su empleador sentado en su puesto de trabajo para que alguien vaya a pagar y no fue a pagar, claramente es jornada de trabajo porque estuvo a disposición de su empleador, por más de que no sea efectiva prestación del trabajo, ¿sí? En el plano internacional, la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 30, adopta el mismo criterio que nuestra norma, que es el de el nominal o nominal time, si quieren que lo hablemos en inglés, ¿sí? Por eso habla de que es el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador. A su vez, esto fue confirmado por la Corte Suprema en un fallo muy viejo que es Luna contra Compañía Naviera Pérez Compán. Eso es dogmática pura, derecho puro, que los va a aburrir mucho a los contadores. Entonces, volvemos al principio. Fuentes, artículo 14 bis, ley 2744 y la ley 11544 habla específicamente de la extensión, ¿sí? La extensión de la jornada de trabajo, su fundamento, como así también cuáles son los trabajos que están exceptuados y cuáles son las excepciones, ¿sí? El artículo 1 de la 11544, paréntesis. Esto es pregunta de examen, ¿no? Aclaro. Extensión de la jornada de trabajo y el fundamento es pregunta de examen. Cierro paréntesis. La ley 11.544 en su artículo 1 dice: la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Si ustedes van a la literalidad de la norma, habla de cuenta ajena y no subordinación, ¿sí?, o relación laboral, porque la 11.544 es anterior, ¿sí?, a la ley de contrato de trabajo. Quienes no están comprendidos, ya vamos a ver en las excepciones, ¿sí? Pero hay tres excepciones. Régimen de casas particulares, de trabajadores de casas particulares, régimen de trabajadores agrícolas y los trabajadores que dependan directamente o sea, que sea un núcleo familiar. En concreto, ¿sí?, nuestra ley establece una doble limitación, una limitación diaria y una limitación semanal. No se queden con la literalidad de la norma de 8 a 48. Con el 48 sí quédense, con el 8 no, porque ya van a ver que el 8 tiene una variación y técnicamente la limitación diaria de jornada es de 9 horas y no de 8. Pero la literalidad de la norma es 8 y 48. Que a todo esto tengan en cuenta que Argentina tiene la jornada de trabajo más extensa de toda Latinoamérica y ni hablar de Europa. La lógica en Europa es 6 y 36. ¿Cuál es el fundamento de la limitación? Vuelvo al paréntesis. Esto es pregunta de examen. El fundamento de la limitación, ¿sí?, tiene varios fundamentos. Un fundamento muy importante es el fundamento biológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una jornada extensa, más extensa todavía de la que tenemos en Argentina, que reitero, es una de las jornadas más amplias de toda Latinoamérica y del mundo. Es más, estamos en consonancia con la OIT, que habla de 8 y 48, que es el límite máximo mundial, digamos, 8 y 48. Tiene, la primera razón es una razón biológica. ¿Por qué? Porque una jornada extensa,
una jornada extensa no hace más que traer una fatiga y esa fatiga hace que el rendimiento sea mucho menor y sobre todo existan accidentes de trabajo. Ese es el primer fundamento, un fundamento biológico. Otro fundamento que tiene mucho que ver y que hoy está en boga y que está en discusión es socioeconómico y de producción, ¿sí? ¿Para qué se pone una limitante de la jornada de trabajo? Para que las distintas actividades económicas del país puedan determinar cuál es su jornada de trabajo y a su vez poder distribuir más la torta de trabajo, si se quiere. Por eso hoy está en discusión, que está casi saldada y más en un país en profundas crisis como la que tiene lamentablemente nuestro país, que caemos de crisis en crisis y que decimos, che, la verdad que esto ya es mucho y después viene algo peor, lamentablemente, y así terminamos en el 2001, que creo que fue lo peor de todo lo que estamos acá, creo que fue la peor crisis que vivimos. Se establece decir, che, pongamos un límite a la jornada para poder distribuir la torta del jornada de trabajo. Hoy hay sindicatos que están planteando decir, che, la jornada de 8:48 limita muy poco la distribución de la torta de trabajo. ¿Por qué no la reducimos de 6 a 36 como están en Europa? Yo les pregunto a ustedes, ¿es razonable esa discusión? ¿Qué opinan? ¿Se podría plantear una reducción de la jornada de trabajo? Ojo, cuando hablamos de reducción de jornada de trabajo no hablamos de toque del bolsillo, ¿no? O sea, el trabajador gana lo mismo, trabaje 6 u 8 horas. ¿Qué opinan ustedes? Que las empresas no tienen forma de afrontar otra carga social por otro empleado, así que complicado. Van a terminar de cerrar más empresas. ¿Alguna otra opinión? Yo creo, profe, que en los países que tienen jornada por ahí menos extensa, tienen un mejor rendimiento porque, como usted dijo, al causar fatiga tantas horas de trabajo, bajan la producción y el rendimiento de los trabajadores. Entonces, a veces termina siendo más eficiente tenerlos menos horas. Miren, dieron exactamente los dos fundamentos que se están discutiendo hoy. La mayoría del empresariado argentino, digo la mayoría porque no todos opinan así, es no aguantamos más, estamos fundidos, no podemos ni siquiera sentarnos a hablar de reducción de trabajo. Eso dice la mayoría del empresariado. Ahora, hay algún sector del empresariado que entiende que podría hablarse de una reducción de jornada, que cuando uno habla con algunos empresarios te dicen, che, pero vos sabés que la reducción de la jornada diaria no sería tan importante. Es preferible una reducción en la jornada de días. Ejemplo, que el trabajador trabaje 4 días y no 5 y medio, o solamente 5 días. Es decir, trabaje de lunes a viernes y el sábado no trabaje, en pos de un mayor rendimiento. Son las discusiones que están planteadas y hay que tener la cabeza lo suficientemente abierta para escuchar las distintas opciones. Yo creo que hoy, en la discusión específica del derecho del trabajo, es un tema medio tabú y las empresas ante la duda dicen no toquemos la jornada, estamos bien con la jornada que tenemos. Yo creo que se podría plantear una discusión seria en relación a una posible reducción de jornada de trabajo en pos de la salud del trabajador y de la salubridad, y sobre todo a partir de esta pandemia, ¿sí?, que nos hizo, por lo menos a mí me cambió bastante la vida en un montón de aspectos personales, familiares y sobre todo de tiempo y de también acomodar, si se me permite el término, para acomodar los patitos y decir, che, ¿qué prioridades tengo en la vida? Me parece que es un tema que sería muy interesante empezar a ponerlo en agenda y que discutamos, porque parece que en Argentina esta famosa grieta que existe no nos permite discutir ciertos temas, digamos. Y me parece que en el derecho laboral hay demasiados tabú, hay demasiadas cuestiones preestablecidas y nos estamos debiendo muchas discusiones. Una, yo creo, que es la de la jornada de trabajo, como así también, que no está dentro del temario y no está dentro de lo que le pedimos, pero una jornada mixta entre presencialidad y virtualidad,
Creo que también nos estamos debiendo discusiones sobre eso y que hoy en día no nos estamos animando a darlas. Vuelvo a lo mismo por esta especie de tabú que tenemos y por esta famosa grieta, si se quiere, que somos agrietados en todo, ¿sí? River Boca, todo. Bueno, entonces, retomemos. Tengan en cuenta que la limitación de jornada y el fundamento de la limitante de jornada es pregunta de examen, la preguntamos siempre. Así que, por favor, presten atención a este tema. Y si les interesa, y si nos quieren indagar a nosotros como profes también, estaría bueno que hagamos alguna especie de discusión o debate sobre la posibilidad o no de plantear una limitante de jornada. Volvamos a la parte dura de la clase. ¿Cuáles son los tipos de jornadas? Tenemos la jornada diurna, jornada nocturna, jornada insalubre, por turnos o rotativa, jornada comprimida o banco de horas. La jornada comprimida y sobre todo el banco de horas, hoy, aunque no se crea, está legislado en la normativa, pero se la liberó para la autonomía negocial de las partes. ¿Por qué lo pongo el tema de banco de horas? Si ustedes recuerdan, hace un par de años, una de las posibles reformas que se planteaba al derecho laboral, que se hablaba de la famosa reforma laboral, era establecer el sistema de banco de horas. Hoy en día el banco de horas está normado en la ley 2744. Ahora, ¿qué dice? Que está a la autonomía de las partes, es decir, que el sindicato y las empresas se junten y establezcan el banco de horas. Lo que se quería hacer era legislarlo para todas las actividades por igual. Me parece que el banco de horas hoy no es lo más positivo porque permite que se extiendan jornadas laborales sin el pago o sin la compensación económica. Y mientras más grandes son las jornadas de trabajo, menos posibilidad de generación de trabajo existe. La determinación de la jornada de trabajo no está en la 11.544, está la limitación de jornada de 8 a 48. La determinación está en el 196 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que en Argentina existe una sola jornada de trabajo. No pueden las provincias, ¿sí? Porque no tienen competencias, ¿sí? Artículo que la Constitución Nacional lo establece, artículo 75 que establece las facultades que tiene el Congreso de la Nación. Una de esas facultades es legislar sobre materia laboral, específicamente está normado, no me acuerdo en qué inciso, pero artículo 75 de la Constitución Nacional, establece específicamente la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 196, que en toda la República Argentina existe una sola limitante de jornada laboral. ¿Qué significa esto? Las provincias pueden establecer jornadas menores de jornada laboral solo para los empleados públicos, no para el aspecto privado. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Alguno de ustedes tiene idea si alguna constitución provincial limitaba la jornada de trabajo a 44 horas semanales en todo aspecto? Abro el debate para Guille y la doctora Rodríguez también, la Ceci. ¿Ustedes saben si alguna constitución provincial limitaba las jornadas laborales en menor cuantía que la 11.544? Creo que había dos antecedentes, no me acuerdo qué provincias, pero sí había antes de la reforma. ¿De qué reforma? Para que haga memoria. La reforma del 94. ¿Me hubiese avisado antes? No, pero era la idea. Si le avisaba antes, no, pues. No, a ver, yo la verdad que no sabía de dos, y esto lo digo así. Es más, se me acaba de ocurrir, la verdad, plantearlo. Porque eso es lo bueno de la dinámica de las clases. La Constitución de Córdoba tenía. Yo estudié en Córdoba, yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba como abogado, y una de las particularidades que estudiamos en Derecho Laboral es que la Constitución de Córdoba establecía que la jornada laboral para todo, no hablaba de habitante, pero toda persona que habite en la provincia de Córdoba no podía exceder de 44 horas semanales. La Constitución Provincial de Córdoba lo establecía. Obviamente, ¿qué hicieron los abogados laboralistas de Córdoba? Plantearon la limitante de jornada y decir, che, pará, esto entre la 11.544, ¿sí? Que establece 48 horas, y la Constitución Provincial, si bien en la prelación normativa
tiene mayor fuerza una ley nacional que una constitución provincial, aplicando el derecho, aplicando los principios, que si ustedes se acuerdan, cuando yo intervine en la clase de principios, dije, che, los principios son los anteojos que nos tenemos que poner. Porque nosotros veamos contratos, cuando veamos el derecho del trabajo, para entender la lógica del derecho del trabajo, nos tenemos que poner unos anteojos especiales, que se llaman principios del derecho del trabajo. Hicieron un planteo de decir, che, pará, acá esta norma favorece al trabajador, existe cierta duda, entonces apliquemos las 44 horas. Llegó a la Corte y la Corte dijo, no, señores. 196. La determinación, ¿sí? Es una sola jornada para toda la Argentina. Lo que establece la Constitución de Córdoba es para el empleo público, no para el empleo privado. Pero llegó a la Corte, ¿eh? Y ahí la Corte dijo, no, pará, vamos al 196. Esto es para que ustedes entiendan lo lindo, lo complejo y lo dinámico del derecho del trabajo y hasta una oposición de Constitución con ley nacional. El orden público laboral establece como límite máximo 8:48. ¿Qué significa? Que el contrato, el convenio colectivo de trabajo o el contrato individual de trabajo puede reducir la jornada de trabajo. Es decir, ustedes tranquilamente pueden entrar a un trabajo. Si yo no me equivoco, tal vez no lo revisé, pero si no me equivoco, el convenio de Luz y Fuerza establece una jornada menor de 7 horas diarias. Es decir, pacta una jornada menor a la establecida legalmente. ¿Se puede pactar una jornada menor? Sí. ¿Se puede pactar una jornada mayor? No. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Dudas, preguntas? No, profe, se entendió bien. Pregunta de examen también, sobre todo las exclusiones y las excepciones. La diferencia entre exclusión y excepción es simplemente una cuestión de diferencia técnica. Vamos a lo específico. Tenemos exclusiones de la ley y excepciones generales y permanentes y excepciones especiales. Las exclusiones, volvemos a lo de recién, contrato de personal de casas particulares, ley 26.844. Trabajo agrario, ley 26.727. La ley 26.727, la única diferencia que tiene es que, ya lo vamos a ver cuando veamos jornada diurna y nocturna, va una hora antes, ¿sí? Es decir, la jornada diurna en el trabajo agrario empieza una hora antes, ¿sí?, que en el resto, digamos, en la ley de contrato de trabajo. Para la actividad es muy importante, porque hay muchas actividades en el sector agrario que empiezan al alba, si se quiere, ¿sí? Entonces, esta reducción de una hora antes para determinar como jornada diurna es muy importante para ese tipo de empresas. Entonces, están excluidas de la 11.544, estoy con la 11.683, que es la ley de procedimiento fiscal. La 11.544 está contrato de trabajo de casas particulares, que no hay ninguna diferencia entre en relación a la jornada laboral, el trabajo agrario sí, y los miembros de familia o dueño de encargo de establecimiento. Estos son exclusiones. El artículo 3 de la 11.544 habla de las excepciones, no exclusiones, excepciones. Estas son excepciones, las primeras dos, excepciones generales, y la última, excepciones específicas. La primera excepción, y que es muy importante en el marco práctico, quedan exceptuados los directores y gerentes. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque estos cargos de directores y gerentes generalmente tienen jornadas extensas de trabajo, superiores a las 8 horas y a las 48 horas, y no tienen posibilidad de discutir el pago de horas extra. Ahora, ¿dónde radica y por qué yo puse, si ustedes ven en la filmina, dice principio de primacía de la realidad? Nos volvemos a poner el anteojo. ¿Por qué puse eso? ¿Alguno se imagina por qué puse eso? Cuando hablo de una excepción, que están exceptuados, los directores y gerentes, y lo vinculo con el principio de primacía de la realidad. ¿Alguno se imagina por qué? Silencio de radio. El que se anima a responder. El que se anima, es el momento de equivocarse, ¿eh? No, pero
Habría que darle por respondida una pregunta del parcial. Profe, porque los directores y gerentes están a disposición todo el tiempo. Está perfecto. Ese es el fundamento de por qué están exceptuados. ¿Sí? Que es relativo, ¿no? Es relativo, pero vamos a la fría ley, que están exceptuados. Pero ¿por qué lo emparenté con el principio de primacía de la realidad? ¿Ustedes se acuerdan qué es el principio de primacía de la realidad o lo repasamos? Era el principio de que prevalece la realidad y no lo que se cuenta, digamos. O la formalidad. Perfecto. O la primacía de la realidad. A ver, aunque ustedes no lo crean, les cuento, yo mañana tengo una audiencia de vista de causa en tribunales, que estamos discutiendo literalmente el principio de primacía de la realidad, ¿no? Porque la empresa plantea que hay un contrato de locación de obra y yo digo que hay una relación de dependencia laboral. Estamos hablando del principio de primacía de la realidad. Pero ¿por qué lo vinculé al principio de primacía de la realidad con este instituto tan específico de una exclusión, de un inciso de una ley especial? ¿Por dónde cantaba Garay? ¿Tienen alguna idea? ¿O paso yo para decirle, así el Guilla después les presenta el ejercicio? ¿Saben por qué lo vinculé al principio de primacía de la realidad y que la realidad es más importante que lo que plantean las partes? ¿Saben qué hacen algunas empresas pícaras? En una sección tienen 5 gerentes o 7 directores y son 9 los dependientes. Donde pasa mucho, o por lo menos donde se lo ve. ¿Ahora lo entienden por qué? Perdón, Guille, ya te dejo. Dale. Las empresas ponen el título de director o gerente a gente que no son directores o gerentes. Los hacen trabajar en exceso. Claro. Cuando va el reclamo de horas extras, no, papá, vos sos director o gerente. Está a disposición de la superioridad. No, ni siquiera eso. Sos un empleado más, ¿eh? Claro. O sea, vos sos contador y estás haciendo auditoría. Ahora, tu recibo de sueldo dice director o gerente. Te sacan del convenio colectivo de trabajo y a su vez te dicen, che, vos no tenés la limitante de 8 horas y 48 horas semanales. Entonces, cuando vos decís, che, me echaron, pará, pues yo laburaba un montón, me corresponde una extra. Hacer el reclamo, che, ¿por qué no me pagan la extra? No, pará, vos sos director, vos sos gerente. Lo vinculé con el principio de primacía de la realidad, porque ahí no tenemos que ir al nombre que le pusieron director o gerente, sino a la realidad. ¿Sos realmente director? ¿Sos realmente gerente? Eso es importante. Guille, todo tuyo. Dale. En realidad, a ver, esto se vio y se sigue viendo mucho, por ejemplo, en los supermercados, donde en cada una de las divisiones pone gerente de carnicería, gerente de verdura, gerente de lácteos. Le han puesto el nombre como de gerencia al cargo un poquito por encima del personal común, simplemente para sacarlo de la ley de jornada y no pagar las horas extras. Y para sacarlo del convenio 130. Y sacarlos del convenio, lógico. ¿Y saben qué pasó con eso? Terminaron creando el sindicato de personal jerárquico. Personal jerárquico. Que lo terminaron echando a todos los del sindicato y terminó con uno de los fallos más típicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la discriminación. Pero bueno, ¿ahora entienden por qué todo tiene que ver con todo? ¿Sí? Profe, una consulta. En este bendito derecho. Sí. ¿Cómo corren las horas extras cuando no es el caso de un funcionario y demás cuestiones? Pará, ya vamos, tranquilo. vamos por partes, sigue Jack. Nada, ahora vemos en un rato más vamos al tema de horas extraordinarias. Es más, Guilla les trajo un ejercicio dificilísimo, porque Guilla es muy malo. Bueno, sigamos con las excepciones. El primero, directores y gerentes, ¿sí? La segunda excepción, trabajo en equipo. El trabajo en equipo, aunque ustedes no lo crean, se ve muchísimo en la práctica y es hiper difícil de comprender, si me permiten. En el trabajo en equipo, ya lo vamos a ver con un poquito más extenso, digamos, porque en otras filminas está mucho más determinado. El límite de la jornada de trabajo no es un límite semanal, sino de 3 semanas, es decir, de 18 días de trabajo, y no se tiene 2 límites de 3 semanas, 144 horas en las 3 semanas y 56 horas en la semana. Y se excluyen las horas nocturnas, ¿sí?
Se excluyen las horas nocturnas y el pago de horas extra. Es un instituto bastante cuestionable, si lo vemos desde el punto de vista del derecho específicamente de los trabajadores, porque existe una extensión bastante importante de la jornada de trabajo sin el pago, sin el consecuente pago de horas nocturnas y horas extra, ni feriados, ni nada. Pero, y es mucho más común de lo que parece, porque si uno habla de trabajo en equipo, se imagina, por ejemplo, no sé, fábricas. Bueno, no. Se da en fábricas, que acá en Jujuy lamentablemente tenemos pocas. ¿Saben dónde se da un montón de trabajo en equipo? En las estaciones de servicio. En las farmacias que atienden 24 horas. O sea, es un régimen que se utiliza mucho y que, desde mi punto de vista, es demasiado beneficioso para las empresas. Si estaría el doctor Bianchetti, me discutiríamos. Es demasiado beneficioso en el sentido de que extiende demasiado la jornada de trabajo sin la pertinente compensación económica. Lo mismo lo vamos a ver. Estas son excepciones generales, o sea, siempre están exceptuados los directores y gerentes y siempre está exceptuado el trabajo en equipo. Y las excepciones temporarias o específicas es cuando existe un accidente, cuando hay caso de fuerza mayor, que el trabajador ahí ni siquiera puede oponerse a realizar horas extra, porque ya vamos a ver que las horas extraordinarias son voluntad específica del trabajador. Cuando se dan estas situaciones de excepción, si se quiere, o excepción específica, el trabajador ni siquiera puede oponerse a la prestación de horas extra, ¿sí? Dos excepciones más que establece la misma norma, que la verdad no se ven prácticamente en la práctica, salvo Guille, vos o Cecilia, el trabajo intermitente y el trabajo preparatorio complementario. No sé, Guille, o Ceci, si conocen en la práctica. La verdad que yo, después de 14 años de abogado, no me tocó nunca defender un trabajador de trabajo preparatorio o un trabajador intermitente. No, tampoco, José. Obviamente que lo tenemos que ver, pero digo que hay que restarle un poco de importancia porque en la práctica no se ve tanto. No sé, Guille, vos que tenés un montón de clientes, no sé si lo tuviste o no, digamos. El caso de encargados de edificio de propiedad horizontal, por ahí entra como intermitente porque hay situaciones de urgencia que van más allá del cumplimiento de una jornada ordinaria, digamos. Sobre todo el que vive ahí, ¿no es cierto? Claro, el que es el famoso casa adentro, el que lo tiene dentro del edificio. El Mangieri, lamentable ejemplo. Sí. Y en el caso de preparatorios, en algunas empresas de transporte de lácteos, que hacen toda la tarea previa de acondicionamiento para cuando se suben al camión recién empiezan a correr la jornada técnica, digamos. Así es. Bueno, consulta, escuché, sí. No, yo le decía al profe que es así lo de la administración de propiedades horizontales. A mí me pasa. Yo hago eso y no tengo horario, pero cuando suena el teléfono, sea domingo, Navidad, cumpleaños, tengo que saber a ver qué ocurre. Trabajo intermitente. Perfecto. Sí. Bueno, ahí están otras dos excepciones. Trabajo intermitente, que ya tenemos dos ejemplos. A ver, si se fijan, dentro de la filmina estaban los ejemplos, pero es mucho más... A ver, si ustedes se dan cuenta o nos pican el boleto, es mucho más interesante cuando contamos algo que nos pasa. Miren, si ustedes se fijan en la filmina, dice ejemplo, encargado, ascensorista, sereno, pero está mucho más lindo este intercambio. Sí, a mí me pasa, sí, yo tuve tal cosa. O, por ejemplo, el trabajo preparatorio, el calentador de hornos, ¿sí? O el cuprier del casino, ¿sí? Ese tipo de trabajos, ¿sí? Como ejemplo. El que riega las canchas en el club de tenis. Mira, qué bueno. Ellos están cumpliendo, pero en realidad, mientras las canchas están en uso, están sentados a la sombra. Y claro, sí. Pero bueno, están buenos esos ejemplos, ¿sí? El trabajo en equipo, ¿sí? Son los que se establecen, como les digo, en turnos rotativos. ¿Qué significa? Que entra un equipo y sale otro cuando la actividad funciona las 24 horas, ¿sí? Generalmente se da en este caso cuando la actividad funciona las 24 horas, es decir, un equipo es reemplazado por otro equipo. Ahí vamos a los distintos limitantes, ¿sí?
Específicamente, ¿qué dice el trabajo en equipo? ¿Sí? Que la duración de la jornada puede prolongarse más allá de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esto es importante que lo sepan porque estos limitantes son muy específicos y es importante que lo estudien, ¿sí? Es decir, el límite no es un límite de 48 horas semanales, sino de 144 en 18 días laborales. ¿Sí? A ver, si ustedes multiplican 48 por 3 da 144. Pero ¿por qué te habla de un límite de 3 semanas laborales de 18 días, ¿sí? Y de un límite máximo por semana de 56 horas? Porque permite, ¿sí?, una distribución distinta de las jornadas de trabajo, ¿sí? Muchos trabajos en equipo no exceden nunca de las 8 horas, pero al establecerlo en el régimen de trabajo en equipo, vuelvo a lo mismo, se evitan el pago de horas nocturnas, ¿sí? Y sobre todo, el pago, ya lo vamos a ver la clase que viene, y la va a explicar Guille porque es un maestro, de feriados, ¿sí? Y de domingos. Lo que sí están exigidos, ¿sí?, a un descanso semanal, que también lo vamos a ver la semana que viene, de 36 horas semanales. Pero el límite se prorratea en 3 semanas y el semanal lo suben a 56, ¿sí? Alguno que esté con una calculadora lo puede hacer más fácil. En un trabajo en equipo, por ejemplo, una semana el equipo puede trabajar 56 horas. La otra semana puede trabajar 56 horas, son 112 si no me falla el cálculo. Y la tercera semana ese equipo solo puede trabajar 12 horas. Y llegamos a las 144. Permite que el empleador, dentro de sus facultades de dirección, determine de distinta manera, ¿sí?, la jornada de trabajo en razón de los intereses de la empresa. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? No, profe, claro. Perfecto. El artículo 202, primer párrafo, establece esto de descanso semanal, que tienen que ser de 36 horas, ¿sí? Al igual que cualquier descanso semanal, lo mismo lo vamos a ver la semana que viene, cualquier trabajador tiene, siempre de la parte privada, un descanso semanal mínimo de 36 horas, ¿sí? Y el límite de la jornada de 3 semanas o de 18 días laborales es de 144 y existiendo un máximo de 56 horas semanales. Vamos a la famosa hora o jornada normal diurna. La jornada normal diurna, y acá esto ustedes tienen que entender, digamos, cuando nosotros empezamos a hablar de límites tenemos, o sea, sigamos la cronología de la clase, ¿sí? Empezamos con ¿de dónde viene? Ley, Constitución Nacional, Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Jornada Laboral. ¿Cuál es el fundamento de por qué se limita la jornada laboral? ¿Sí? Después vamos a cuáles son las excepciones, cuáles son los distintos tipos de jornada. Y por último vamos a ver lo que preguntó el compañero de la jornada extraordinaria. Pero va todo concatenado uno al lado de la otra. ¿Por qué no podemos hablar de jornada extraordinaria previo a conocer cuál es la jornada diurna y cuál es la jornada nocturna? Porque hay ingredientes específicos de jornada diurna y jornada nocturna que influyen directamente en el tema de las horas extraordinarias. Por eso, vuelvo a lo mismo, una cadenita. Veamos un tema, va otro y va otro. La jornada diurna es la que está establecida, sí, por norma, entre las 6 de la mañana y las 21 horas. En el trabajo agrario es de las 5 de la mañana y las 20 horas, si no recuerdo mal. ¿Sí? El límite de 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿sí?, va específicamente a la jornada diurna, nada más. Ahora, la cuestión acá a dilucidar es cuál de los dos límites prevalece. 48 horas semanales u 8 horas diarias. Porque, a ver si me están siguiendo, porque esta es una pregunta para ver solamente si me están siguiendo. Si nosotros usamos el límite diario de 8 horas diarias y un descanso semanal de 36, ¿sí?,
En la jornada de lunes a viernes, si hacemos 8 por 5, 40, ¿sí? Y de 8 a 13 son 5 horas. 8 más 5, 40 más 5, ¿cuánto da? 45. ¿Sí? Si establecemos el límite de 8 horas diarias, no llegamos al límite semanal de 48 horas semanales. ¿Cuál prevalece? No sé si me están siguiendo el ejemplo que yo les digo. Sí, profe. Si el descanso semanal es de 36 horas, significa que a partir de las 13 del día sábado y el día domingo no se tiene que trabajar. Si nosotros hacemos de lunes a viernes y de sábado hasta las 13 horas, si usamos el límite diario de horas, es 8 horas. 8 por 5, 40. ¿Sí? Y el sábado, salvo que se arranque a las 6 de la... Si se arranca incluso a las 6 de la mañana, quedaría 1 hora al aire. Si se arranca a las 8, más aún. ¿Cuál límite prevalece? Los dos. Pero como criterio general, sí. Y para que ustedes lo entiendan, diariamente se puede trabajar hasta 9 horas, sin que implique el trabajo de horas extraordinarias, en tanto y en cuanto no supere el límite semanal. Volvemos al ejemplo. 9 por 5, 45. Si nosotros trabajamos de lunes a viernes 9 horas, tenemos 45 horas. El sábado solo podemos trabajar 3. Si el sábado trabajamos más de 1 hora, empieza a ser hora extraordinaria, ¿sí? Tienen que jugar y conjugarse ambos límites. Pero lo importante que ustedes tienen que entender es que de lunes a viernes, ¿sí?, recién empezamos a hablar de hora extraordinaria cuando superamos las 9 horas diarias. ¿Sí? ¿Estamos? Acá en el Power vuelvo a lo mismo. Está muy extenso porque tiene hasta incluso ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, acá en esta filmina está el ejemplo que yo le acabo de decir. ¿Sí? Es decir, que las 48 horas semanales se pueden distribuir desigualmente entre los días laborales de una semana a condición de no exceder las 9 horas diarias y que no se trabaje los sábados después de las 13 horas. ¿Sí? 9 horas de lunes a viernes y 3 horas el día sábado. Es el ejemplo que yo le acabo de dar. En cambio, si se trabaja los lunes 8 horas y de martes a viernes 10 horas, a pesar de que la jornada sea desigual y no exceda las 48 horas semanales, se ha trabajado más de 9 horas diarias, lo que implica que existe el pago de 1 hora extraordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Si tienen alguna duda, preguntan. Lo mismo ahora, en un ratito vemos el ejemplo y a su vez está el Power subido con toda la explicación. ¿Dudas? Pasamos a jornada nocturna. Profe, Sí. en el caso de que haya quedado 1 hora, como usted dijo, que como que no se la utilice, ¿se la puede pasar para el otro mes? ¿O qué se hace con esas horas que quedan, que no se trabajó? Que no se trabajó. ¿Por decisión de quién? Porque completó el horario, digamos, poner que se trabajó el sábado 47 horas. Vos decís que en una semana quedaron 47 horas. No, que quedó 1 hora. Por eso, en una semana se trabajó solo 47 horas y quedó 1 al aire. Claro. Bueno, ese es el famoso banco de horas, que en Argentina no está legislado y que está a disposición de las convenciones colectivas de trabajo y que no hay convención colectiva de trabajo que yo conozca en la que se establezca el banco de horas. ¿Qué significa? Que si trabajaste 47 horas, no te pueden pasar para la semana que viene esa hora de más. ¿Sí? El famoso banco de horas. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos del banco de horas? El banco de horas, ¿qué te significa y qué te dice? Bueno, listo. Me acuerdo en la filmina cuando lo estaba repasando que si nosotros hacemos un banco de horas semestral, si no me equivoco, son 6.000 horas. ¿Sí? Es decir, el trabajador tiene que trabajar 6.000 horas. Si trabaja, por decirte, esto que vos me decías del ejemplo, trabajó 47 horas, 47 horas, 47 horas, 47 horas y suma durante, no sé, 2 meses, 12 horas, que no llegó a cumplir las 48 horas semanales, el banco de horas te permite que si el trabajador hizo jornada extraordinaria,
te la chupe del banco de horas. ¿Me estás siguiendo? Porque no te veo la cara, por eso pregunto. ¿Eso qué significa? Que si estaría vigente el banco de horas, ¿sí? A vos te podrían chupar de esa hora que vos no trabajaste y aplicártela a una hora extraordinaria que vos hagas. Ahora, no estando vigente el banco de horas, no te la pueden aplicar porque el límite es semanal y diario como límite máximo. ¿Sí? No como obligatoriedad manu militari. ¿Sí? Además, ya vamos a ver la última filmina, habla del contrato, que lo vieron un poco en la clase pasada con el doctor Bianchedi, a tiempo parcial. El contrato por tiempo parcial es el que se da hasta los 2/3 de la jornada. ¿Qué significa? Si vos trabajás un poquito más de los 2/3 de la jornada, el salario que te tienen que pagar es igual a que si trabajes jornada completa. ¿Me entendés cómo se vincula todo con todo? ¿Qué te quiero decir? A vos te pueden contratar para trabajar 7 horas por día y tu contrato individual decir que vos tenés que trabajar 7 horas por día y 42 horas semanales, ¿sí? Si a vos te dice eso tu contrato, te tienen que pagar una jornada completa, no dividido 7. ¿Por qué? Porque ya no es contrato a tiempo parcial. El tiempo parcial se prorratea el salario en tanto y en cuanto no supere los 2/3 de la jornada legal. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quedó clara la duda? Sí, sí. No existe el banco de horas en Argentina, salvo convenciones colectivas de trabajo, y yo, salvo Guille o Ceci o algún otro compañero o compañera, yo no he visto convenios colectivos con banco de horas. No sé, el único que me suena que pueda haber planteado algo así es el último convenio de los petroleros, pero no lo revisé. Guille, Ceci, no, o sí. No, menos petrolero. Estaría buenísimo porque los sueldos de los petroleros. Sí, sí, obvio. Estaría buenísimo Sí, asesorar a los petroleros. Totalmente de acuerdo con los sueldos. Tal cual. El tema de banco de horas, alguna vez se planteó para actividades, por ejemplo, el caso de heladeros que tienen la temporada fuerte entre octubre y febrero, y lo que planteaban es tomarlos como tiempo completo el año redondo, pero que se trabajen menos horas en la temporada baja y que compensen vía banco de horas en la temporada alta las horas que no hicieron. El problema que trae esto del banco de horas es que el trabajador, en la medida que trabaja menos horas pero sigue cobrando, por ejemplo, trabaja 6 pero cobra las 8, pero cuando llega el momento de cubrirlas con horas extras, esas horas extras tendrían que haber sido más caras. Entonces no termina cerrando la ecuación. O sea, al empleador por todos lados, al trabajador no. Y obviamente ningún sindicato está dispuesto a firmarlo, porque no lo firmó el sindicato. Por eso creo que los petroleros habían visto algo, pero no lo tomen como cierto porque no lo revisé. Pero los heladeros... levantó la mano, José. Ah, bueno. Yo, profe, sí, quería preguntar, era porque, o sea, con razón se ve heladerías que están abiertas como hasta las 2 de la mañana, prácticamente, por ejemplo, Grido. No, por eso, pero no se dio el tema del banco de horas, o sea que esos trabajadores que prestan servicio en la Grido hasta las 2 de la mañana tienen que cobrar horas extra, salvo que haya un sistema de turnos rotativos. O nocturnas. O nocturnas, salvo que, por eso ahora vamos a la jornada nocturna. O sea, lo que explicaba el contador Alaní es que no se dio el banco de horas. O sea, el banco de horas, para que lo entiendan todos, es decir, listo, vuelvo a lo mismo. El límite semestral son 6.000 horas. Entonces, bueno, listo, yo te tomo, y si vos vas al final de mes, trabajaste 5.500 horas o 5.900 horas, 999, hiciste 10 horas extra, no te las pago como extra porque en realidad te las estoy compensando con las que no trabajaste. Es el famoso banco de horas que no existe, salvo a la disposición convencional, que yo, vuelvo a decir, no conozco convenio colectivo que lo establezca. Si una heladería trabaja hasta las 2 de la mañana, los trabajadores que están trabajando hasta las 2 de la mañana, habría que analizarle la jornada, pero lo más probable es que tengan que pagarle horas extra. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Y el caso contrario,
O sea, uno hace horas extra y te la dan como descanso compensatorio para no pagártela de... Ahora vamos también cuál es el limitante. Cuáles son horas, cuáles tienen que pagarse y cuáles pueden tomarse como descanso compensatorio. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, jornada nocturna, ¿sí? Artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo y artículo 2 de la 11.544, ¿sí? ¿Cuál es la jornada nocturna? ¿Sí? Es la que cumple entre las 21 y las 6, ¿sí? Diurna de 6 a 21, nocturna de 21 a 6, ¿sí? ¿Esto qué significa o qué la define? Que el trabajo sea realizado de noche, ya sea habitual, excepcional, transitoria o permanentemente. La limitación de la jornada nocturna es de 7 horas, ¿sí?, de jornada. Y no se aplica en los turnos rotativos. Si nosotros estamos contratados para trabajar solo de noche, el límite no es de 8 horas, sino de 7 horas. Ahora, si nosotros estamos en un régimen de turno rotativo, es decir, una semana me toca a la mañana, otra semana me toca a la tarde y la otra semana me toca a la noche, no se aplica el límite de las 7 horas. Generalmente los turnos rotativos que ustedes ven en las estaciones de servicio es así. Por eso, si van siempre a la misma estación de servicio, van a ver un playero que está a la mañana una semana, la otra semana está a la tarde y la otra semana a la noche. ¿Sí? En el caso de rotativo no se aplica el límite de 7 horas de trabajo nocturno. El resto de los trabajadores, si uno es sereno y entra a trabajar a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche y sale, el límite es de 7 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. A las 4 de la mañana se termina su jornada. Es de 7 horas. ¿Estamos? O, no sé, cualquier otro trabajo que se haga de noche. Hay un montón de trabajos que se hacen de noche. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad? Que el límite es de 7 horas diarias o 42 horas semanales. Y el trabajador que presta servicio de noche y trabaja con un límite semanal de diario de 7 horas y semanal de 42 horas semanales debe percibir, ¿sí?, la misma remuneración que un trabajador que trabaje de forma diurna con el límite de 8 y 48. En el trabajo, en la jornada nocturna, sí pueden haber horas extras. Y la octava y la novena hora debe pagarse como hora extraordinaria, ¿sí? Las primeras 7 como hora normal, la octava y la novena como hora extraordinaria, que ya vamos a ver que la hora extraordinaria se paga al 50% o al 100%. ¿Qué significa? Si una hora de trabajo vale 10 pesos, una hora extraordinaria vale 15 o 20. ¿Estamos? Después lo vamos a ver y está más detallado. ¿Cuál es la jornada mixta? La jornada mixta es la que se da una parte jornada nocturna y una parte jornada diurna. ¿Sí? ¿Cuál es la equivalencia? Esto también es pregunta de examen, ¿eh? Tengan en cuenta, chicos. Los tipos de jornada, los fundamentos y los tipos de jornada son pregunta de examen. Tenemos fundamento biológico, social y económico, jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta, diurna y nocturna. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Sí? Una hora nocturna vale 1 hora y 8 minutos de jornada diurna. ¿Qué significa? Y ahí hay un ejemplo en la filmina. Si el trabajador trabaja 6 horas nocturnas y 2 horas diurnas, técnicamente su jornada termina 16 minutos antes. ¿Estamos? Si le hacen trabajar esos 16 minutos se tienen que computar como hora extraordinaria. ¿Estamos? Acá tienen los ejemplos. No los voy a leer, léanlo ustedes con tranquilidad, o si quieren, léanlo, y si tienen alguna duda, lo planteamos en un ratito con el ejercicio. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Limitaciones. Hoy, gracias a Dios, tratemos de propender cada día más a la igualdad de género. Esta cátedra se caracteriza por eso.
no existe limitante de sexo o edad para para las jornadas diurnas o nocturnas. Sí, en el caso de menores, sí, que no pueden ser empleados entre las 22 y las 6 horas del día siguiente, ¿sí? Jornada insalubre. Esto es muy importante porque acá también se da la jornada mixta y es pregunta de examen. La jornada insalubre, ¿cuál es? Es la que se desarrolla en lugares que por las condiciones del lugar de trabajo, por las modalidades o por su naturaleza, vamos, condiciones del lugar del trabajo, modalidades o por naturaleza ponen en peligro la salud de los trabajadores y la autoridad administrativa, le hace Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, tiene que decir, esta tarea es insalubre. Si la autoridad administrativa no establece que es insalubre, no es insalubre. Y la justicia no puede determinar que una jornada es insalubre. La limitante de la jornada insalubre es de 6 horas diarias y 36 horas semanales. ¿Cuál es la diferencia muy importante entre la jornada insalubre y la jornada nocturna? En la jornada insalubre no se pueden hacer horas extras. ¿Estamos? Están prohibidas las horas extras. Obviamente, el trabajador que trabaja 6 horas insalubres diarias con un límite de 36 semanales tiene que percibir la misma remuneración que la que trabajaría o la que percibe un trabajador de la misma actividad por 8 horas diarias o 48 horas semanales. En concreto, las 6 horas de trabajo insalubre equivalen, en términos monetarios, a las 8 horas de trabajo salubre. Es decir, vale más su trabajo, ¿sí? También puede existir jornada mixta, salubre e insalubre, que una actividad diga. Es difícil poner un ejemplo porque, vuelvo a lo mismo, el único que determina la insalubridad es la Dirección Provincial de Trabajo. Entonces, no les puedo decir a ustedes que es insalubre, no sé, la actividad en un socavón, porque desconozco si la autoridad administrativa dijo que es insalubre o no. Y cada actividad puntual tiene que ir al Ministerio de Trabajo de la provincia y decir, che, acá te traigo todos los requisitos para que establezcas que es insalubre, que en realidad quien hace ese trámite es el sindicato, y tiene que salir una resolución por cada empresa, ni siquiera en general, ¿sí? Entonces, es importante que pueda existir jornada mixta, salubre e insalubre. Vamos a un ejemplo, y que se entienda, entre comillas, hipotético. Yo trabajo en un socavón 3 horas y las otras 3 horas trabajo afuera del socavón. Hagamos de cuenta hipotéticamente que la autoridad administrativa laboral determinó que las 3 horas de socavón son insalubres y las 3 horas afuera de socavón no son insalubres. Eso es jornada mixta, que tenemos, vuelvo a lo mismo, 2 tipos de jornada mixta, diurna y nocturna y salubre e insalubre. Dijimos que la equivalencia de la diurna y nocturna es que una hora nocturna vale una hora 8 minutos de diurna. Reitero los conceptos, que vuelvo a lo mismo, chicos, esto es pregunta de examen. La equivalencia, ¿sí?, de una jornada mixta, salubre e insalubre, el decreto reglamentario dice 33 minutos, pero se equivocó. ¿Sí? Es 1 hora 20. Entonces, la equivalencia de una jornada mixta, salubre e insalubre, es que 1 hora insalubre equivale a 1 hora 20 de jornada laboral. ¿Sí? Ejemplo, si un dependiente tiene un horario de trabajo de 9 a 17 y trabaja durante 3 horas, las primeras 3 horas de 9 a 12 en trabajo insalubre, esto equivale a 4 horas normales. Por lo tanto, para completar el trabajo normal de 8 horas, restarían 4 horas y el trabajador cumpliría con su jornada. Si a su vez le hacen trabajar 1 hora más, es hora extraordinaria. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, está absolutamente prohibido el cumplimiento de horas extraordinarias en la jornada insalubre. Recién estábamos viendo la jornada mixta. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador no puede hacer esa hora más en tarea insalubre, solo la puede hacer
fuera cuando estamos hablando de una jornada mixta. En una jornada puramente insalubre, no se pueden hacer horas extra. ¿Sí? Pregunta. ¿Qué pasa si se hacen horas extra en el trabajo insalubre? En una jornada insalubre. ¿El trabajador puede reclamarlas? Sí. Y ¿Por no qué? Y porque está prohibido y aparte si es Ah, estás leyendo la insalubre. filmina, así cualquiera. No, No, sí, no, es la idea. Justamente, cuando se dan este tipo de cosas que la ley establece una prohibición, como por ejemplo el trabajo de horas extra en una jornada insalubre, esa prohibición en realidad es para el empleador, nunca puede aplicarse en contra del trabajador, ¿sí? Entonces, el empleador debe pagar la hora extra. O sea, el empleador no puede decir, che, no, pará, yo no te voy a pagar horas extra porque en realidad está prohibida la jornada insalubre. No, tiene la obligación de pagar horas extra y encima debería la autoridad laboral iniciarle un procedimiento administrativo y sancionarlo por el incumplimiento. Pero esto también, y volvemos a lo mismo de que el derecho del trabajo es una cadenita, esto viene íntimamente relacionado con el trabajo prohibido, que lo vieron en la primera clase con Cecilia, ¿sí? Esto de jornada promedio admitida por la disponibilidad colectiva, artículo 198, es el famoso banco de horas que ya lo estuvimos analizando. ¿Sí? José Sol quiere Sí. hacer una pregunta. Sí. Profe, disculpe, Sí. no entendí muy bien cuando es mixto de salubre e insalubre, o sea, ¿cómo se repartirían las horas? A ver, cuando la jornada laboral es mixta, salubre e insalubre, cada hora que el trabajador laboró o trabajó insalubre equivale a 1 hora 20 minutos de jornada laboral no insalubre. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Como estaba el ejemplo, vuelvo en la filmina. Si un dependiente tiene un horario de trabajo de 9 a 17 y trabaja en tareas insalubres durante las primeras 3 horas, es decir, de 9 a 12, estas 3 horas equivalen a 4 horas normales, porque 1 hora insalubre equivale a 1 hora y 20 de jornada normal. Entonces, para completar la jornada completa, justamente para completar la jornada completa, debería laborar solamente 4 horas más. 3 insalubres más 4 normales son matemáticamente 7 horas, pero conceptualmente, como la jornada insalubre vale 1 hora y 20 minutos, entraríamos dentro de las 8 horas. Si le hacen trabajar esa hora de más, ¿sí?, para que el trabajador esté las 8 horas, esa hora de más es horas extra. Solo si es prestada, digamos, en la tarea salubre. ¿Sí? No sé si fui claro o no te quedó claro. No, sí, ¿Sí? o sea, serían como 8 horas en total, porque como las insalubres son solo 6, no me había Por eso, quedado pero no hay que confundir jornada, o sea, claro, si el totalmente. trabajador trabaja solo insalubre son 6 horas. ¿Sí? Claro, pero si es mixta ya sería un lapso de 8 horas en total. Exactamente. Y la Bien. equivalencia es 1 hora 20. Entonces, en el ejemplo que yo te decía, si trabajó 3 horas insalubres, técnicamente trabajó 4 horas, porque vale 1 hora 20 la insalubre. ¿Me entendés? Entonces, para completar la jornada de 8, tiene que trabajar 4 horas. Sí, profe. Sí, ¿Estamos? sí. Bueno. Vamos ahora a extraordinarias, así, y pago de horas extra. Ya no queda mucho. Así pasa al malo que es el Guille. No, mentira. ¿Qué son las horas extraordinarias? Se denomina trabajo suplementario o complementario la realización de horas extraordinarias a las tareas efectuadas por el trabajador por encima de la jornada legal. Es decir, cualquier dependiente trabaja más horas de la fijada para la jornada normal. ¿Sí? Se pueden realizar horas extra por distintos motivos, eso son muchísimos. Y como definición,
el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la realización de horas extra es voluntaria del trabajador. ¿Qué significa esto? El empleador no te puede decir a vos, che, mira, quiero que te quedes más de 9 horas diarias y yo te voy a pagar las horas extra. Quiero que trabajes 10 horas y media. El trabajador tranquilamente, en términos legales, puede decir, no, yo solo trabajo 9 horas. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, que ahí tiene la obligación de quedarse y ahí no puede decir, por ejemplo, no sé, vamos a un ejemplo muy básico, digamos, se está incendiando la empresa y hay que ayudar a mover cosas. Ah, no, ¿sabe qué? Paso la tarja, termino mi jornada, me voy. No. Ahí hay un caso fortuito, fuerza mayor, y la prestación de horas extra es obligatoria, digamos, no es facultativa del trabajador. En principio, digo en principio porque entendiendo cómo son las jornadas laborales y la hiposuficiencia que tiene todo trabajador, no es fácil decirle a un empleador, che, yo no voy a laburar horas extra, y más cuando el empleador viene y dice, te las voy a pagar. Pero, jurídicamente, está en cabeza del trabajador decir, yo no quiero trabajar horas extra, así que me voy a mi casa y no me las pague porque no las voy a laburar. ¿Sí? Acá empieza el quilombo y el problema, perdón. La hora extra, ¿cuál es el objetivo de que salga más cara que la hora normal? Volvemos al principio. Argentina tiene la jornada laboral más extensa de toda Latinoamérica. Si a eso le agregamos encima horas extra, la jornada laboral es enorme de grande. Por eso, la ley establece que las horas extra se pagan a un 50% más los días normales y a un 100% los sábados después de las 13, ¿sí? Y los domingos todo el día. Acá está el ejemplo que dice, si la hora normal del trabajador vale 50 pesos, la hora extra vale 75 los días normales y 100 pesos los domingos o feriados, que el feriado es dificilísimo de calcular y se lo voy a explicar de manera magistral en la clase que viene. ¿Sí? Ese es como piso mínimo. O sea, nadie puede pagar una hora extra menos del 50% los días normales y menos del 100% los días sábados después de las 13 y los domingos o los feriados. Hay convenios colectivos que tranquilamente lo elevan a 150 o 200%. ¿Cuál es el objetivo? Que no se hagan horas extra, ¿sí? Justamente porque mientras más horas extra hacemos, menos posibilidad de generación de nuevo trabajo. Hay un límite establecido para las horas extra, ¿sí? Que es de 30 horas mensuales y 200 horas semestrales, ¿sí? Si el empleador excede esas 30 horas mensuales o las 200 horas semanales, no implica que el trabajador no las pueda reclamar, sino implica lisa y llanamente que es trabajo prohibido y el empleador debe pagárselas al trabajador y a su vez debería ser sancionado por la autoridad laboral. ¿Cuál es la forma de probar las horas extra? ¿Sí? Hay dos criterios muy divididos. Una parte de la jurisprudencia y la doctrina establece que exige mayor fuerza probatoria en la hora extra y otra parte de la doctrina y la jurisprudencia en la cual me enrolo y claramente con posterioridad a la reforma del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un hecho más como cualquier hecho del contrato de trabajo y que se puede probar por cualquier medio de prueba y con la misma intensidad que cualquier otro hecho en el marco de la relación laboral. Y si aplicamos el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, más aún cuando dice que ante duda frente a la prueba o el derecho se estará a lo más favorable al trabajador. Terminamos con el contrato a tiempo parcial, ¿sí? En el contrato a tiempo parcial no puede haber horas extra, ¿sí? Y se están prohibidas las horas extra y a su vez volvemos a lo mismo del límite de los 2/3 de la jornada. Por último, el artículo 6 de la Ley 11.544 establece un registro, ¿sí? Que deben llevar los empleadores que habitualmente les hagan cumplir a los trabajadores horas extra y que si no les llevan a ese registro se presume en contra de ellos,
la información dada por el trabajador. Ya lo vimos en clases anteriores con Leguilla y se lo pregunté a viva voz si él conocía a algún empleador que lo lleve, porque yo la verdad que lo he pedido muchas veces y casi ningún empleador lleva el libro de registro del artículo 6 de la 11.544. Desazname si no, Guille, si se da esto. Yo no lo conozco. Así es. Primero porque las esconden y segundo porque no las pagan. Entonces llevar el registro y no llevarlo como corresponde, peor. Pero conozco empresas que la pagan incluso, ¿no? Y tampoco Sí. llevan el registro. La pagan como corresponde incluso y no llevan el registro. O sea, no sé por qué lo tienen negado al libro este. O no. Es normal que vos registres, obviamente, el libro del artículo 52, lo vimos en la clase pasada. Ahora, no lleva el libro del 6 del artículo 6 de la 11.544. Lo tenemos negado, todos los operadores del sistema lo tenemos negado. Y la presunción es clara, digamos, si vos haces horas extras y la tenés registrada. A ver, este es una de las típicas instituciones, digamos, que vivimos en Argentina que llamamos casa dentro de zoológico, digamos. Porque yo tengo un recibo en blanco que pago las horas extras y no llevo el registro. Entonces yo como empleado digo, no, pará, yo hago más horas. No, que voy a hacer las que están en el recibo. Bueno, tráeme el registro. Si no me trae el registro, presunción en contra. Tal cual. Ahora, si no tenés registro, bueno, es mucho, o sea, los empleadores, los jueces como que lo miran distinto. Digamos. Pero bueno, es un libro que lo tenemos negado todos los operadores del sistema. Vuelvo a lo mismo, el tema de el decreto 484 del 2000 establece el límite de 30 horas mensuales y 200 horas anuales, que es altísimo, desde mi punto de vista es altísimo. Si vemos la fecha, estábamos en pleno momento flexibilizador del derecho laboral y permitió que, o sea, porque mientras más horas extras haya, menos trabajo hay. El último punto, que no quería dejarlo pasar por la actualidad y para que se vea a veces cómo la política o la mala política mete la mano en el bolsillo de los trabajadores. El artículo 4, inciso B de la 11.544 habla que pueden existir excepciones, ¿sí?, al pago de horas extras, ¿sí?, en forma reglamentaria, o sea, hora o suplementaria, en forma temporaria, previa autorización. Es decir, para alguna actividad específica y puntual, muy específica, uno puede hacer el trámite frente, en este caso, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y decirle, che, por favor, exceptúame del pago de horas extra, porque esto es una cuestión muy importante. ¿Ustedes saben dónde pasó eso y cuándo pasó eso? Y literalmente se le metió la mano en los bolsillos de los trabajadores. En la planta solar de Cauchari. En la planta solar de Cauchari, la empresa China Electric Limited, que fue quien construyó la planta solar de Cauchari, que era una empresa china, extranjera, y que tenía mucha plata, presentó frente al Ministerio de Trabajo de Nación una excepción al pago de horas extra, y todos los trabajadores que trabajaron en la planta de Cauchari no cobraron horas extra, y su jornada era a más de 4.200 metros, con temperaturas hiper bajas y superiores a 12 horas diarias. Y por una decisión, desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que digo, de la mala política, esos trabajadores no percibieron horas extra. Terminamos y pasamos a Guillermo con el ejercicio, que es espectacular. Dejó de compartirse, ¿no? Sí. A ver, antes de que vamos al ejercicio, ¿alguna duda? Ah, perdón, eso. Porque si no, en el ejercicio vamos a andar complicados. Una sola aclaración, José, el descanso de fin de semana son 35, no 36. Desde las 13 del sábado hasta las 24 del domingo es 35. Que nos trae, que es todo un problema lo del cómputo de horas para el descanso mezclado con extras. Así que eso vamos a tratar de verlo en el ejemplo, a ver cómo sale. ¿No tienen ninguna duda? Profe, yo tengo una duda que por ahí tiene algo que ver. Quería saber si los trabajadores que están en una mina, digamos, tienen algún reglamento especial o si se rigen por el mismo de la ley de contrato de trabajo.
todos los trabajadores se rigen, o sea, la ley de contrato de trabajo es el piso mínimo, ¿sí? Es decir, todos los derechos que establece la ley de contrato de trabajo es el piso mínimo. De ahí para arriba están los convenios colectivos de trabajo, que los convenios colectivos de trabajo nunca pueden ir por debajo de la ley de contrato de trabajo y deben brindar mayores derechos a los trabajadores que los establecidos por la ley de contrato de trabajo. Claramente, la actividad minera tiene convenios colectivos y se da la particularidad que tienen incluso convenios colectivos por empresa, ¿sí? Por ejemplo, acá teníamos la mina El Aguilar, que bueno, sigue actuando cada vez con menos gente, que tenía un convenio colectivo específico, con su propio sindicato, con la seccional Mina El Aguilar. Tenemos después el sindicato seccional Mina Pirquita, y después el sindicato de AOMA, que abarca el resto de las actividades. Y cada uno tiene su propio convenio colectivo. No sé si quedó clara la respuesta o hay algo más para ampliar. No, sí, profe, quedó claro. Era por un caso particular, digamos, que preguntaba también. Está bien. Bueno. Si querés después plantearlo, no sé, por correo, lo que sea, a ver si te podemos dar una mano, no hay problema. Bueno, O lo profe, ponemos como ejemplo de examen. Es bueno también. El Guille es el malo, ¿no? Yo les cuento a todos ustedes que el Guille es el malo. No, mentira. A ver, que muestre su maldad entonces. Qué mala fama. Bueno, a ver, les voy a mostrar, Perdóname, pero soy el único contador y entre los abogados no nos vamos a pisar. Así que soy el único contador, todas las miradas están puestas en móvil. Listo, que vengan nomás de a uno. Vamos a ver, vamos a hacer 2 ejercicios de jornada y un ejercicio de horas extras para que veamos en caso de jornada cómo computamos los tiempos y en el caso de hora extra cómo calculamos el valor. ¿Estamos? Paso a compartir un Excel. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Se ve perfecto, Guille. Buenísimo, gracias. A ver, el ejercicio 1, que creo que es el más sencillo, establece una jornada de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 21 y los sábados de 10 a 13. ¿Estamos? Ahí les hice de paso ya la planillita más o menos armada y la idea sería que ustedes me digan rápido, porque esto no lleva mayores inconvenientes, ¿cuántas horas trabajó en la semana? Esa semana en particular. Hagan el cálculo y nos dicen, por favor. Vale equivocarse, no hay ningún problema. Creo que son 48, ¿no? ¿Trabajó todos los días 9 horas o de semana o no? Exactamente, hizo 9 horas de lunes a viernes, 5 por 9, 45, más las 3 del sábado, 48. ¿Estamos? Si lo vemos, significa lo siguiente. 9 horas más las 3 del sábado, en total fueron 48 en la semana, y como no hubo exceso ni en el día, porque no hizo más de 9, ni en la semana, porque no hizo más de 48, el total de horas trabajadas son horas normales. ¿Se entiende esto? Y son todas diurnas. Se aplica el tope de 8 o 48 y con distribución desigual hasta la 9ª hora por día. Esa es una distribución que llamamos fácil, sencilla y habitual. Acá no se paga nada de extra. Y comienza el descanso el sábado a las 13 y todo el domingo. Y arranca de vuelta su jornada el lunes siguiente a las 8. Esa es la jornada más fácil. La que quiero que piensen es la siguiente. Tenemos la misma distribución en la semana, pero le agregamos un condimento. Martes y miércoles
en vez de ingresar a las 16, ingresa a las 13 y se va a las 9. Y el sábado vuelve a entrar a las 10, pero no se va a las 13, se va a las 19. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la planilla con el horario? Ahí la tienen ustedes a la vista, la agrando. Y quiero que hagamos el mismo análisis. ¿Cuántas trabajó en la semana y cómo las distribuimos entre normales, extras, si es que las hubo? Esa es la primera tarea. Tienen 2 segundos. Ahí están viendo lo malo que es Guillermo. Mirá que hasta a mí me ha confundido el ejemplo, así que vamos a charlarlo. Los escuchamos y vemos a ver qué opinan. Si más o menos esto se llega a entender, es la idea de que el tema de jornada está comprendido. Después podemos tener, no digo infinita, pero muchísimas variantes, que es lo que nos va a dar pie a nosotros a preguntarle en el examen. Este es el fácil. Vamos a ver qué opinan. Profe, ¿puede ser que tengamos 46 horas normales? Primero, total semanal, que es el más fácil. ¿Cuántas hizo? 52 horas. ¿Seguros? A ver. A mí me dio 60, pero no sé, lo estaba Sí. volviendo a calcular. 60, profe. 60 también. Bien, bien. Son 60 horas las semanales. Solo anoto acá nada más como dato. Y ahora viene lo complicado y que es lo que quiero que conversemos, porque no estoy 100% seguro de que lo haya hecho bien, y es en serio. ¿Cuántas son normales? ¿Cuántas extras al 50 si las hay? ¿Y cuántas extras al 100 si las hay? ¿A qué voy con la pregunta? Que si nosotros no logramos determinar bien esta distribución de horas, no vamos a hacer bien el pago de esas horas. ¿Vamos? Esta es la primera tarea. Limpiar la tarja. ¿Qué opinan? Normales, extras al 50 y extras al 100. Y cuando no pagan bien los salarios, entramos los abogados. Así es. Así que esto es muy importante para su tarea, como con futuros contadores. Ceci y José, ¿ustedes que lo vieron, están de acuerdo con la solución o tienen alguna solución alternativa? Yo estoy de acuerdo con la solución. Profe, ¿Sí? Yo también. para mí las Gracias. que, para mí, A ver, bueno, Patricio. para mí las que van después del mediodía del sábado, irían al 100%, y el resto, descontando el almuerzo, irían a las horas extras al 50%. ¿Cuántas te darían entonces? Son 6 6 horas. al 100 y también 6 al 50. A ver. O 4, Así, no me acuerdo así. si sobra. Sí, 6 o 4 y 6, no me acuerdo si eran 10 o 12 lo que sobraba. A ver, ¿cómo llegaron a ese número? El que quiera decirlo, los escuchamos. Bueno, el del exceso sábado, son... A ver, Teresita, Patricio, ¿quién habla? Patricio, una sola cosa. Fíjate que vos metiste el tema del almuerzo y no estaba en las consignas. Claro, Pero bueno, eso- en eso el es trabajo no lo importante. contamos. Claro, eso es importante. No introduzcan, digo por las preguntas de examen, no introduzcan temas porque esa introducción tuya puede hacer que la respuesta sea mala. Claro. ¿Me entendés? Sí, no sí, estaba el tema, nosotros no dijimos en el caso, además se tomó una hora para almorzar, que podría haber sido una complicación si volvemos a los conceptos de que el tiempo de almuerzo no se corresponde con la jornada de trabajo. Pero Claro, en este por eso caso no está puesto como complicación. Bien. Entonces sería 6. Son 8 horas al 50%.
porque miércoles y martes tiene 12 horas en total. Y si es 8, no es 9. Son Bien. 6, profe, me dio 6 Entonces, las sí, extras, son 6. porque Bien. obviamente tenemos la 9ª hora, entra como hora normal. De ahí hay 3 horas, el martes Sí, y tal miércoles, cual. hacen 6 horas. Al Perfecto. sábado hasta las 1 llegamos a lo que vendría siendo las 48 horas normales, y luego de la 1 hasta la 19 tenemos 6 horas extras. Perfecto. Eso fue lo que a mí me dio. Perfecto. Perfecto. Conjugaron perfecto los dos límites, el límite diario y el límite semanal. Ahí está en pantalla. Yo esto lo voy a dejar el día viernes en el aula virtual, no se preocupen, antes que empiecen a preguntar. Ahí está la respuesta que ustedes dieron, que es la que nosotros planteamos como solución válida. Total semanal son 60 horas distribuidas, las 48 normales, 6 extras al 50 y 6 extras al 100. Las extras al 100 son las del sábado entre las 13 y las 19, y las extras al 50 son las 3 que hicieron el martes y el miércoles. ¿Está? ¿Se entendió? Ustedes lo explicaron mejor que yo, así que entre ustedes se pueden juntar tranquilamente a estudiar. O sea que todos entendieron. Es un tema difícil. Sí, totalmente. Es un tema re difícil, ¿no? Si alguien tiene una solución alternativa, fantástico. Que las puede haber, ¿eh? Las puede haber, por eso lo planteamos. Esta sería una solución propuesta. Si ustedes nos dan una solución alternativa con un fundamento, también puede ser plenamente válida. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con estos dos ejemplos? Como tarea para la casa también, fíjense, préstenle atención a la jornada del día sábado y vincúlenla con los descansos, que está el material, ¿no? Para que lo vean. Y aparte del sábado, ese es un error, no un error, sino que hay que ver cuál es la solución. Pero sí hay, como dice el enunciado, un error sutil. Revisen bien el tema de descansos, así el viernes podemos volver a esta planilla y vamos a encontrar otro detalle chiquitito que no debería pasar desapercibido. Hasta acá, bárbaro. Vamos a ver horas extras. Y yo acá sí tengo, antes de que vamos al ejemplo, una duda. A ver si me desburran mis compañeros abogados. Técnicamente habla de el límite legal, o sea, estamos hablando que tiene que ser superior a las 48. Si pasa las 48 o las 9 diarias, ya estamos hablando de extra. ¿Qué pasa si el convenio colectivo establece como límite de jornada 44? ¿La 45 es extra? Sí. Para mí también, o sea, sí, siempre lo he planteado. Para mí sin duda. Porque la jornada es máxima. Es máxima y dentro de la autonomía negocial de las partes pueden establecer jornadas menores en beneficio del trabajador. No podría nunca un convenio establecer jornadas de 50 horas o mayores a 9, que hay un ejemplo de un convenio que lo ha hecho, que es el de seguridad. Está claro. El de seguridad establece jornadas de 12 horas, que está claramente es ilegal ese convenio. Bien. Pero sí, si el convenio establece 44, la 45 es extra. Es extra. Para mí sin duda. Bueno, a mí me ha pasado que la consulta me la haga un empleado de un consejo profesional. Pues ellos trabajaban, el convenio de UTEDIC tiene el tope de 44 y los hacían trabajar de lunes a viernes 9 horas. Con lo cual hacían 45 regularmente. La consulta fue, ¿me están pagando bien? Y pedimos el recibo de sueldo y obviamente en ningún renglón decía horas extras. Y ahí lo que les estaban, perdón la expresión, pero tablereando la última hora del viernes y se la estaban pagando a normal cuando ya era extra el 50.
trajo un lío obviamente dentro del Consejo Profesional, con el gremio incluido, hasta que corrigieron las liquidaciones y empezaron a hacerlas bien. No voy a decir el Consejo porque lo más se queda mal a lo que están liquidando. A ver, respondida esa primera pregunta, si tenemos, el límite es el legal, salvo que el convenio tenga una jornada menor, el límite va a ser el que establezca el convenio. Para el caso del ejercicio, las jornadas son 8 o 48, ¿sí? Justamente nos vamos a agarrar de este ejemplo que hemos hecho de distribución de jornada. Perdón, Guille, que intervenga un segundo, porque me parece que es importante esto para que los alumnos y las alumnas tengan en cuenta esto. Estos pequeños detalles que nosotros le damos y que hablamos un montón de autonomía de la negocial y de que por un convenio se puede reducir la jornada y todo eso, ténganlo muy presente porque son cuestiones que nosotros vamos a preguntar en el examen y que con eso nosotros vamos a saber si ustedes entendieron el tema. Ejemplo, en el parcial, pregunta de cajón es, calcule, vamos a dar un cuadrito como este, posiblemente, obviamente, ¿sí? Y vamos a decir, el convenio colectivo establece el limitante de tanto. Si ustedes no prestaron atención a ese detalle y calculan con el límite de 8 y 48, está mal. Está mal. Digamos. Por eso, estas cosas que nosotros las tocamos así son muy importantes y que ustedes tienen que estar atentos a los detalles y como le decía recién al compañero, no introduzcan elementos que no están en la consigna. ¿Por qué? Porque justamente la consigna, a propósito, tienen esta trampa que nos van a permitir a nosotros saber cuánto estudiaron ustedes. Perfecto. El otro tema, para que puedan resolver esto, es un ejemplo sencillo, no nos va a llevar más de 5 minutos. Cuando trabajamos con el concepto de hora extra, el primer número que tenemos que nosotros calcular es la remuneración del trabajador. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver en la unidad 4 la semana que viene. Cuando hablamos de remuneración, en realidad lo que estamos diciendo, hago un paréntesis, todo es remuneración y después veremos alguna excepción. Lo que tenemos que conseguir primero es conocer cómo se comportaría ese recibo de sueldo en el mes, con todos los conceptos que le correspondan al trabajador, para recién poder calcular la hora extra. Por ejemplo, ustedes tienen acá en la planilla, lo agrando para que quede más a la vista, un recibo común de cualquier convenio colectivo, un básico con antigüedad y con presentismo, este es el clásico de comercio, donde lo que tenemos que establecer nosotros primero es cuál es la base sobre la que vamos a calcular el valor de la hora extra. ¿Va a ser solamente el básico? No, es toda la remuneración. Con lo cual, el número nuestro para el ejercicio es los 67.760,20. Ese valor que ponemos como total bruto es el valor de este trabajador mensualizado que trabaja, como vimos en el ejemplo, las 9 horas de lunes a viernes más las 3 del sábado, hace las 48, y tuvo esa otra semana, esa distribución que ustedes vieron que fueron las normales 48, más 6 extras al 50 y 6 extras al 100. Por lo tanto, la base para calcular el valor de la hora son los 67.760,20. La pregunta es, ¿cómo calculo el valor de la hora? ¿Alguien se anima a responderlo? Pregunto de vuelta y hago de cuenta que están pensando. Yo tengo el valor del mes, los 67.000 pesos,
760,20. Eso es lo que yo estoy pagándole al trabajador por el mes completo de trabajo. La pregunta que les hago es, ¿cómo calculo el valor de una sola hora? Profe, me parece que habría que ver cuál es el convenio para ver cuántas horas trabajan por día y en base a eso determinar. Eso ya estaba respondido. Ese dato te dimos, 8:48. 8:48. Ah, 8:48. Ah, está, disculpe. Y si dividimos en Eso, 48 por 4, que serían 4 semanas, hagamos de cuenta. Así, o sea, la total de horas que trabajaría en el mes. Bien, bien. Total de horas del mes. Si hacemos 48 por 4, ¿cuánto nos da? 192. 192. Pero si hacemos 4 semanas son 28 días. Y nosotros normalizamos los meses en 30. ¿Cómo hacemos? ¿Nos quedamos con las 192? Le podemos sumar 16 horas. Bien, bien. Piensen, eso es lo importante. A ver, está bien pensado lo de las 48 por 4, ¿sí? Porque uno normalmente dice son 4 semanas mensuales, a razón de 48, tomamos el 192. Pero para el caso de los trabajadores mensualizados, que es el ejercicio, cuando la jornada es de 8 a 48, el valor que normaliza es el de 200 horas. ¿Estamos? Ni las 192 ni las 208 que te daban a vos. El valor es de 200, que en realidad sale del cálculo de 25 días laborables por 8 horas diarias. Eso da 200. En promedio, ¿no? ¿Sí? Esto en realidad es podríamos decir que es un valor que hemos tomado por usos y costumbres, porque en realidad la norma dice otra cosa. Habla del promedio de horas anuales. ¿Qué digo con esto? Que lo hagamos con las 200 horas está bien, sí, pero no es estrictamente lo legal. Pero los abogados no hacen problema con esto, ¿verdad, José? No. No. Nada. Perfecto. Entonces, yo ya sé el valor del mes y estamos en la jornada de 8:48 y decimos que las 200 horas mensuales es el valor que normaliza, el valor por hora es de 338,80. ¿Estamos todos de acuerdo con ese número? Pregunten ahora, por favor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, calculen ustedes cuánto cuesta la hora al 50 y cuánto cuesta la hora al 100, por favor. Al 50, 508,2. A ver. Y al 100, 677,6. Perfecto. ¿Qué hicimos? Al valor de la hora normal la incrementamos en un 50 y la incrementamos en un 100. Ahora, con los datos de esta jornada, que hicimos 48 normales, 6 extras al 50 y 6 extras al 100, por favor, completen este recibo y díganme cuánto sería el valor de la remuneración bruta para ese trabajador. ¿Se entiende la consigna? Sí, profe, de horas extras al 50, creo que serían 3.049,20. 3.049,20. ¿Y al 100? 4.065,61. Bien, Y el total, bueno, ahí el Excel ya se lo dio, 70. El alcahuete, 74,875. Exacto. Vamos a ver si en la solución que damos como propuesta llegamos a lo mismo. Perfecto. En definitiva, las 3 cosas que tienen que tener en cuenta para calcular la hora extra. La base sobre la que vamos a calcular el valor de una hora común. ¿Cuál va a ser el divisor para calcular el valor de la hora común? Para este ejemplo, era el de 200. Sobre eso,
hacemos el incremental y recién aplicamos por la cantidad de horas que correspondan a cada uno. Esta es la mecánica de cálculo con números reales y con horas reales. Si ustedes quieren practicar, agarren esa misma planilla de jornada, cambien los horarios de ingreso y salida, mezclen nocturna con diurna, mezclen salubres e insalubres, mezclen con extras en nocturna, pueden hacer todas las variantes que se les ocurran. Y todas esas variantes, si las entienden, tienen resuelta una parte del parcial y del examen final. ¿Alguna duda con esto? Si las entienden, puede ganarse plata liquidando horas extra para las empresas. Obviamente. No solo los parciales. O Profe, controlando. Sí. El tema feriados, no importa que justo caiga feriado y después de las 13 horas del sábado, ¿no? Feriado lo vamos a ver el viernes. Ah, bien. No nos adelantemos. Así después ya después vamos a mezclar jornada con descansos, con feriados, y ahí van a ver que esto es un poquito más, suma un condimento. Hasta acá lo que hemos visto de distribución de jornada y el cálculo de hora extra. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Las 200 horas es la base, dijo, ¿no? Sí, para el caso de trabajadores mensualizados que cumplen la jornada máxima de 8:48. Y eso le iba a preguntar, ¿solo para la diurna? Sí. ¿Y la nocturna cuál sería? Tarea para la casa. Ah, bien, gracias. No, eso les decía. Cuidado, con nocturna pura es una cosa. Cuando hacemos mixta, nocturna y diurna, es otra la solución. ¿Estamos? Cuando ustedes se planteen en la cabeza un caso, acótenlo. Como dijo José, no le pongan más cosas que las que nosotros le pedimos, pero sí piensen las alternativas posibles. Por ejemplo, se me ocurre, calcule horas extras en la jornada insalubre. ¿Cuál es la respuesta? Que no se pueden hacer horas extras. Están prohibidas. Perfecto. Y sin embargo, si las hizo... ¿Y si las hizo? Las tiene que pagar el tiene que empleador denunciar. igual. Las puede reclamar. ¿Por qué? Bien. Porque están prohibidas por la ley. Exactamente, es Y la trabajo prohibido. prohibición es al empleador, no para el No al trabajador. trabajador. Vamos, nos prestaron atención, vamos. Bien, bien. Estamos entonces, si no tienen ustedes más dudas, Pueden abandonar nomás el Meet. Damos por terminada la clase. Sí. Si estamos en horario, así que está todo en orden. Está perfecto. ¿Alguna duda, pregunta o cerramos nomás por hoy?